Bienvenidos, queridos estudiantes, a una nueva clase de estudios sociales. Les saluda la licenciada Nelly Artieda. El día de hoy hablaremos sobre los desafíos del Ecuador actual. Conocer nuestra historia. No aprendemos la historia del Ecuador por pura curiosidad o por obligación. La aprendemos porque así nos conocemos mejor nosotros mismos y conocemos mejor nuestra patria. Al conocer nuestra historia, hemos podido hallar las raíces de lo que somos y de las realidades que vivimos. La población. En el año 2005, Ecuador contaba con una población de 13.363.593 habitantes y una densidad demográfica de 48 habitantes por kilómetro cuadrado. La población del Ecuador está compuesta por un 52% de indígenas. Los quechuas son mayoría, pero se contabilizan 14 nacionalidades. Un 40% de mestizos y el 8% restante lo componen principalmente descendientes de españoles y de africanos. Aproximadamente el 62% vive en centros urbanos y el 38% en el medio rural. El 49% se concentra en la región de la costa y el 47% en la región de la sierra. El resto de la población se reparte entre la región amazónica y las Islas Galápagos. La población ha aumentado a pesar de la migración. La crisis económica llevó a muchos a Norteamérica y Europa. Sectores del campo y varias actividades tradicionales quedaron abandonados. La separación de familias ha traído angustias y tensiones, pero los migrantes han logrado establecer una nueva visión del mundo en la población, mientras las remesas en dinero que envían han sustentado parte de la economía. La migración al exterior se detuvo en la segunda década del siglo XXI, en parte porque en Ecuador se superó lo más agudo de la crisis. En parte porque en Europa una fuerte recesión impide hallar trabajo. Inclusive algunos ecuatorianos han vuelto al país, pero la mayoría, sobre todo los más jóvenes, han permanecido fuera. Ahora tenemos el desafío de integrarlos a la vida nacional. Ecuador es un país pequeño, con una población aproximada de 16 millones de habitantes. Entre las ciudades más pobladas están Guayaquil, Quito y Cuenca. La población de Ecuador está en constante crecimiento. El 50.4% de habitantes son mujeres y el 49.6% de habitantes son hombres. La situación económica. Tradicionalmente, la base de la economía ecuatoriana ha sido la agricultura. Sin embargo, en 1965 se aprobó una ley de desarrollo industrial que facilitó la expansión de fábricas textiles, de artículos eléctricos y farmacéuticos, entre otros productos. En 1970 hubo un importante incremento en la producción y exportación de petróleo, que se completó con la construcción del oleoducto transecuatoriano para facilitar el suministro desde los yacimientos ubicados en el oriente hasta el puerto de Esmeraldas. El Producto Interior Bruto en el 2003 era de 27 millones de dólares
El ingreso de Ecuador en 1995 en la Organización Mundial del Comercio supuso un gran impulso para su economía. A partir del 2007, el Ecuador ha transitado en términos generales por un sendero de crecimiento económico y reducción de pobreza. Estos resultados son aún más meritorios si se toma en cuenta el reducido espacio de maniobra que han tenido las autoridades en una economía dolarizada. Sin embargo, ante la especialización productiva en unos pocos bienes intensivos en recursos naturales y la alta fluctuación de los precios de dichos productos en un contexto internacional adverso, es necesario explorar nuevas alternativas para modificar la estructura productiva del país y así poder sostener los relevantes logros alcanzados en el periodo reciente. Desde inicios del siglo XXI, la sociedad ecuatoriana soportó el peso de la crisis y la superó en parte. Por otro lado, se dio un crecimiento económico. Sin embargo, los problemas estructurales subsisten. La pobreza extrema ha bajado, pero la concentración de riqueza en pocos ha incrementado, con lo que la brecha entre pobres y ricos no ha disminuido, permaneciendo casi en las mismas proporciones de hace décadas. Con la reciente crisis, la pobreza ha vuelto a crecer. De los momentos de auge y crisis hemos aprendido que nuestra economía es muy frágil. Cuando los precios del petróleo son altos, hay recursos en el Estado. También ayuda a la exportación de banano, café, cacao, mariscos y otros. Cuando bajan los precios del petróleo o de los otros productos, hay dificultades. Entonces, se reactivan las protestas sociales y la agitación que no pueden pararse con discursos. Una nueva sociedad. Uno de los hechos característicos en las ciencias humanas y sociales a partir de la primera mitad del siglo XX es el esfuerzo por conceptualizar la sociedad actual. Tras la distinción entre la sociedad moderna y la postmoderna, se esconde un proceso de definición de las condiciones contemporáneas. Un momento de crisis que se manifiesta en diferentes ámbitos con el fin de las ideologías en el pensamiento político. Al construir el nuevo Ecuador, debemos considerar que los trabajadores, hombres y mujeres, cumplen un papel muy importante en la vida de nuestra sociedad. La riqueza social viene del trabajo y debemos respetarlo y promoverlo. También debemos considerar la situación de nuestros compatriotas que tienen discapacidades y reconocer su derecho a participar en la sociedad. Y no debemos olvidar el cuidado y respeto de la naturaleza, que es la fuente de nuestra vida. Globalización e integración. La globalización e integración económica han cambiado por completo el curso de la historia de la humanidad en todos sus aspectos. Es por ello que el estudio de estos fenómenos económicos se hace necesario. El presente ensayo tiene como objetivo fundamental determinar la participación de la globalización y la integración económica en la disminución de los conflictos internacionales, además de conocer el poder que estos fenómenos
económicos le han otorgado a las empresas multinacionales en diversos países y hasta en la economía mundial. Los desafíos son grandes, pero las posibilidades también lo son. Debemos ser conscientes de ello y actuar de modo que podamos enfrentar el futuro con dignidad y optimismo. Queridos estudiantes, tenemos un mapa conceptual, el cual tenemos que pasar al cuaderno de estudios sociales. Y como actividad del módulo vamos a realizar la página número 79. Gracias por su atención.